Video número 13 del curso de robótica nivel intermedio. Veremos vectores. El vector es una colección de variables de un mismo tipo y un mismo nombre. Habíamos dicho que una variable era, como ejemplo, una caja donde almacenábamos, guardábamos cosas. Bueno, el vector, imaginemos que es esa misma caja, pero con divisiones en su interior, donde vamos a guardar cosas de un mismo tipo, por ejemplo, tornillos, pero dividiéndolos en categorías. Para identificar cada una de esas divisiones, en el vector existe una llave de identificación que se llama índice. Este tipo de estructura también es conocida como array unidimensional o variable indexada. Posee una dimensión, o sea, la cantidad de elementos, la cantidad de divisiones en su interior, y los elementos, que son las divisiones donde se van a guardar los valores. Los valores son almacenados en forma consecutiva y la posición de cada uno de los valores es fija. Veamos en una forma gráfica cómo es un vector por dentro. Imaginemos que este es el vector que tiene 5 elementos, o sea, 5 divisiones, donde en cada una de las divisiones van a estar guardados los valores. Y a cada una de esas divisiones se le otorga un índice, o sea, el mismo compilador ya automáticamente le otorga esa llave de identificación que es el índice. El primer valor que se coloca va a recibir el índice 0. Recuerden que en informática y en electrónica siempre se comienza por el 0 y no por el 1. Entonces, el primero a la izquierda va a tener el 0, que tiene el valor 17. El del índice 1 va a tener el valor 3 y así. ¿Cómo declaramos un vector? Hay varias maneras de declarar un vector. Siempre hay que informar, igual que en la variable, el tipo, o sea, si va a ser una variable o los valores dentro de esa variable van a ser del tipo entera, tipo char, tipo float. Luego, igual que en la variable, se le asigna un nombre para identificarlo. A seguir, se abre corchete. Luego se coloca el tamaño, o sea, la cantidad de elementos o de divisiones que vamos a tener en ese vector. Luego se cierra el corchete, punto y coma, y esta es una forma de declarar un vector. Esto es un vector con tamaño y sin inicialización de valores, o sea, no tiene ningún valor en su interior. Luego, durante el programa le vamos a agregar los valores o los vamos a alterar. También se puede declarar de otra forma. El tipo, que es obligatorio, el nombre también, se abre el corchete, se cierra el corchete, no se coloca nada en su interior. Igual, se abre llave y se cargan los valores. Primer valor, coma, los valores seguidos de coma. Otro valor, coma, otro valor, y así hasta el último valor que queremos ingresar. Luego se cierra la llave, punto y coma, y aquí se declaró un vector del tipo sin tamaño y con inicialización de valores. Y otra forma de hacerlo es el tipo, el nombre, se abre el corchete, se indica el tamaño, se cierra corchete, igual, se abre llave, se colocan los valores, se cierra la llave, punto y coma. Esto es un vector con tamaño y con inicialización de valores. Cualquiera de los tres tipos o las tres formas de declarar un vector son válidas. Eso se realiza conforme a la necesidad que tenemos en nuestro programa. Para declarar un vector del tipo carácter o tipo char, se coloca el tipo char, luego el nombre del vector, luego el tamaño o no, se puede declarar el tamaño o no. Y a continuación hay dos formas de declarar el vector char. Una sería colocando todos los caracteres uno a uno, cada uno de ellos entre comillas simple, separados por coma, cerrando la llave, punto y coma. Y otra forma sería indicar el tipo char, el nombre, el tamaño, que se puede indicar o no,
también es permitido no indicarlo, se abre la llave y luego se coloca un string, o sea, la palabra entera, sin la separación de carácter por carácter. Se cierra la llave, punto y coma. Cualquiera de las dos formas tienen exactamente el mismo resultado. Si yo voy a preguntar qué valor tengo en el índice 0 de uno o del otro, me va a indicar que tengo la letra C mayúscula. Y después hay otra forma de declarar o de indicar un tipo diferente de vector, que es el vector tipo string. Se coloca el tipo que es string, el nombre del vector, el tamaño, o no puede también ir sin el tamaño. Igual se abre la llave y se colocan los strings, palabras, frases. O sea, el string ya es el conjunto de caracteres, coma, otro string, coma, y así la cantidad de string que se crea necesario. Se cierra la llave, punto y coma. Un detalle importante: el número, el tamaño, el número de elementos dentro del vector no puede ser inferior a la cantidad de valores que tiene dentro, la cantidad de elementos. Supongamos, aquí en el último caso, si yo coloco 2 y le estoy colocando 3 strings, el compilador va a marcar un error. Lo que sí yo puedo hacer es colocar un tamaño mayor, porque tal vez después le voy a agregar algún otro string, algún otro valor. Para la experiencia del vector, ya monté aquí un circuito bien simple, el Arduino. En el protoboard coloqué 8 LEDs, todos con el cátodo conectado al negativo, y los ánodos a través de resistencia a distintos puertos, desde el 2 hasta el 9 inclusive, comenzando desde la izquierda por el puerto número 2 y el último, el de la derecha, el puerto número 9. La idea es controlar el encendido de los LEDs a través de un vector. Entonces vamos al código. Lo primero que vamos a hacer es declarar un vector. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar primero el tipo de variable. Vamos a colocar una variable entera. Podría ser una variable byte también. Le vamos a dar un nombre, le vamos a llamar puerto, que es lo que va a controlar el puerto. Y ahora vamos a abrir, podríamos colocar o no la cantidad. Lo vamos a colocar, porque no tiene ningún inconveniente, ya sabemos cuántos son, es fijo. Son 8 puertos. Entonces, 8, cerramos el corchete, igual, abrimos llave, y ahora declaramos los valores, los elementos. Comienza por el número 2, que es este puerto, y termina en el 9 consecutivamente. Entonces, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cerramos la llave, punto y coma. Ya declaramos el vector. Ahora tenemos que configurar los puertos. Vamos a aprovechar el vector para configurar los puertos. Los podríamos configurar sin utilizar el vector, pero lo vamos a utilizar para que vean cómo se utiliza, cómo se extrae un dato de adentro del vector. Entonces vamos a entrar en un bucle for de repetición. Vamos a declarar una variable int, vamos a llamarla n, cualquier nombre, es igual a 0, que es, digamos, el primer elemento dentro del vector. Punto y coma, y se va a permanecer dentro del loop mientras que n sea menor que 8, porque en realidad va a tener 8 elementos del 0 al 7. Hasta el 7 va a permanecer, en el 8 ya va a salir. Punto y coma, vamos a decir que n se incremente en 1. Cerramos el paréntesis, abrimos llave, voy a cerrar ya la llave aquí del bucle, del for, y aquí vamos a configurar los puertos. Entonces, pin mod, y ¿cómo vamos a indicar? Vamos a decir que puerto, abrimos corchete, n, que cerramos corchete, o sea, puerto n va a comenzar por el 0, el valor que tiene en el elemento 0, n va a estar en 0 inicialmente, coma, output.
punto y coma. Entonces, ¿qué va a suceder? Se va a incrementar de 0 a 7. Entonces aquí va a tomar el elemento, el valor que tiene en el elemento 0, después en el 1, el 2, el 3, hasta el 7. Y así va a configurar todos los puertos como salida utilizando el vector. Podríamos haberlo hecho solamente colocando aquí, haciendo un bucle de 2 a 9 y colocando aquí el valor de n, de la variable de control del bucle. Pero para ya ver cómo se utiliza el vector. Ahora vamos a la función principal. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a encender, haciendo uso del vector, los LED consecutivamente y luego los voy a apagar. Voy a montar un bucle for, voy a declarar la variable de control como entera, la voy a llamar e de encender y va a ser igual a 0. O sea, 0 ¿por qué? Porque va a ser el primer elemento dentro del vector, que es el elemento 0, y el último es el elemento 7. Entonces voy a decir que sea 0 y que se mantenga dentro del bucle mientras e sea menor a 8. Ahora voy a decir que e se incremente en 1. Cierro los paréntesis, abro la llave, voy a cerrar la llave y ahora comienzo a encender los LED. Voy a decir que digital write, ¿cuál puerto voy a encender? El puerto que me indica el vector. Entonces voy a decir que puerto, que es el vector, abro el corchete y ahora digo, puerto ¿qué número? E, el índice E, que se va a incrementar con el for. Cierro el corchete, coma, high, porque lo voy a encender. Punto y coma. Luego de encenderlo voy a crear un pequeño delay de medio segundo para que se note un poco el efecto. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Lo voy a apagar. Voy a entrar, primero voy a montar otro delay, también de medio segundo. Y voy a entrar en otro bucle, otro for. Voy a hacer for, otra variable entera. Aquí le voy a cambiar la letra, puede ser la misma, no hay ningún inconveniente. Le voy a poner la A de apagar. ¿Es igual a qué? Va a ser igual a 7, que es voy a apagarlo de atrás para adelante, digamos, del último para el primero. Lo voy a hacer al revés, que se apague. Entonces es igual a 7. Punto y coma. Se va a mantener dentro del bucle ¿hasta cuándo? Hasta que A sea mayor a menos 1, porque 0 cuenta, 0 es el primer elemento. Entonces, mientras sea mayor que menos 1, cuidado, si yo acá uso una variable del tipo byte, no me cuenta números negativos. La int sí, entonces puedo controlarlo con este menos 1. Mientras A sea mayor que menos 1, va a estar dentro del bucle. Punto y coma, y acá digo que A se decremente en 1, A menos menos. Cierro paréntesis, abro una llave, la voy a cerrar aquí. Y ahora voy a decir que digital write, exactamente igual que el anterior. Puerto, ahora en este caso es A, no es E, coma, low, punto y coma. Y para aquí voy a colocar también un delay de medio segundo y para terminar voy a provocar otro delay de medio segundo, así va a comenzar todo de nuevo. Vamos a probar si funciona. Como ven, va encendiendo, va a llegar aquí, va a esperar medio segundo y va a comenzar a apagar. Cuando llegue al final va a esperar medio segundo y va a comenzar a encender. Esta es una forma de utilizar el vector. Como ven, es fácil y se pueden colocar muchos valores de control dentro del vector.